Bueno, pues ya estoy. Vamos a subir el volumen. Hola a todo el mundo. Hola, hola, hola. Hola. No sé si me estáis viendo. Hola, Eduardo Molín. Hola, Buenas Francisco. tardes. Hola, Pedro. Gerson, Ebay Zabaleta, Juan Antonio Salas, Patriz 92, Pedro, ese soy yo, Chelis y Valdemaras. Bueno, y puede que se junte alguno más. Muy buenas a todos. Estaba intentando solventar unos problemas que han aparecido a última hora con el invitado argentino, porque el hombre estaba intentando acceder, pero bueno, pues parece ser que la dirección que ha recibido no se acaba de resolver. De todas maneras, tenemos ahí a Gerson, que le saludo. Muy buenas, Gerson. Él es coronel en la reserva del ejército brasileño, que va a hablar un poquito de la visión que se tiene en Brasil de este conflicto. Y sobre todo lo que os quiero comentar es que esto no va a ser una conferencia histórica de gran tronío, porque no tiene mucho sentido. No soy yo ni paraguayo, ni argentino, ni brasileño, o sea que no estaría capacitado para eso. En realidad se trata de compartir con vosotros mi alucine de haber descubierto este conflicto y haceros ver que es un evento histórico muy importante y que, bueno, pues más allá de que luego he acabado haciendo un juego sobre ello, bueno, pues por lo menos hace falta conocerlo para que no caigamos nosotros en eso que criticamos tanto de los anglosajones, que es que ellos, todo lo que se sale de su área, pues les parece ajeno y como exótico, ¿no? En este caso, estos son pueblos hermanos que han estado combatiendo en la guerra más alucinante que ha tenido la historia de Sudamérica. Y bueno, pues os lo comento y a ver, al final de esta conferencia, a ver qué os parece. Entonces, la idea es primero haceros una descripción de la guerra, cómo fue todo el conflicto. No me voy a extender demasiado. La intención es que en media hora lo tengamos resuelto. Después daré paso a los invitados para que os cuenten un poco cuál es la visión que ellos tuvieron de esto. De todas maneras, ya hemos hablado entre nosotros de que ellos tienen perfecto derecho a intervenir en cualquier momento si ven que algo no es correcto o que quieren puntualizar algo más. Y luego más adelante, pues luego se preguntas y lo que queráis. Así que si os parece, pues comenzamos. Me voy a apoyar en bueno, una serie de imágenes que voy a ir pasando para que vosotros también podáis seguirme un poco en el relato. Si algo no se ve, si algo os parece que sería más conveniente que se viese de otra manera, pues me gustaría que me lo dijerais. La cuestión es que bueno, pues que todos podamos verlo. Entonces, si alguno vio el vídeo que hice de presentación un poco de esta guerra, pues lo primero que sorprende es la disparidad de los contendientes, ¿no? Porque tenemos por un lado a Paraguay, que es un país realmente pequeño, y en esta época más todavía, porque actualmente Paraguay sube por aquí arriba. En esta época ni siquiera se había quedado con el trozo del Chaco, entonces pues justo tenía la que era la ribera del río Paraguay y poco más. Mientras que los países a los que se enfrentó, pues ya podéis ver que eran inmensos en población, inmensos en tamaño e inmensos en recursos. Entonces, en fin, es una guerra que sorprende primero que luego hubiera durado nada menos que 6 o 7 años. En sí, Paraguay, podemos ver aquí que, bueno, esto sería un zoom, ¿no?, de lo que hemos visto antes. Veis que tampoco la población de Paraguay estaba situada toda uniformemente. Se situaba sobre todo en las riberas de los ríos, estas líneas más oscuras que veis. Este era el río Paraguay y a la derecha teníamos el río Paraná, que quizá os suene también. Y ahí estaba la mayoría de la población. O sea que si tú querías ir a San Pedro, a Rosario o a Asunción, tenías que prácticamente obligatoriamente subir por el río, porque las carreteras eran muy malas, prácticamente no las había, y el principal medio de comunicación era el río. Os explico esto porque veréis que la mayoría de la guerra se centra en el control de tramos de río, porque era absolutamente esencial. En cuanto uno perdía un trozo de río, prácticamente había perdido todo el país, se quedaba hacia el sur de ese río. O sea, era absolutamente vital controlar eso.
Si vemos un mapa de lo que era el territorio en aquella época, pues podréis ver que hay grandes zonas. Este es un mapa francés, entonces que hay grandes zonas un poco ocultas, inmenso terreno inundado que dice aquí, realmente nadie había pasado por ahí. Por aquí todo esto, si podéis ver, es todo como en blanco. O sea, ningún occidental se había dado vuelta por ahí. Había tribus de indios, había caimanes, había charcos y poco más. Entonces, realmente he estado en una zona pues absolutamente nada desarrollada o nada desarrollada. Y pues, de nuevo podéis ver aquí la importancia del río, donde sí que están las poblaciones, líneas de telégrafos, de carreteras y lo que fuera. Si superponemos unos colores, podéis ver entonces lo que estamos hablando. El río, esta parte azulada sería Argentina, el río sube por aquí, esto sería Paraguay y aquí tenemos Brasil. El pobre Uruguay está por aquí abajo, que hacía lo que podía, y en esta guerra es un poco el que hace de gatillo, el que lanza toda esta tremenda aventura. Y es que resultó que Brasil, haciendo bueno, gala de la política que se hacía entonces, que era la política de la cañonera, decía que bueno, pues el gobierno de Uruguay no le era favorable, era un gobierno bastante nacionalista, que bueno, se oponía a muchas de las decisiones que tomaba Brasil con respecto a su país y entonces Brasil, pues como se hizo en muchas otras ocasiones para en otras muchas situaciones políticas, pues intervino con su ejército para cambiar el gobierno de Uruguay. En aquella época, pues hacían así las cosas. Total, que iban a cambiar un gobierno que se llamaba el gobierno de los blancos y lo iba a cambiar por el gobierno de los colorados, que era más proclive a su cuerda. Lo que sucedió es una cosa que nadie esperaba y era que Paraguay, que tenía un acuerdo de mutua defensa con Uruguay, en vez de hacer una reclamación sobre las Naciones Unidas o sobre ámbitos internacionales y quejarse, directamente declaró la guerra, bueno, capturó barcos brasileños y comenzó a hostilizar, con lo cual en la práctica pues declaró la guerra a Brasil con el alucine de todo el mundo, pero bueno, ¿dónde vas tú con ese tamaño? Y comenzó una campaña de combates en Mato Grosso, que es la zona norte de Paraguay. Esa zona sí hubiera podido conquistarla Paraguay porque realmente Mato Grosso sí que estaba aislada con respecto al resto de Brasil. Si volvemos al mapa que vimos al principio, vemos que Brasil, que la zona de Mato Grosso sería, por ejemplo, esta de aquí al norte y bueno, pues el acceso aquí, aunque en teoría todo es azul, pero ya veis que no, que toda la zona selvática de Mato Grosso está en medio, con lo cual en realidad estaban bien aislados. Digamos que Mato Grosso estaba aislado con respecto a Brasil y Paraguay estaba aislado con respecto al resto del mundo, porque a todo su alrededor eran países que eran enemigos en este momento. Total, que llega Paraguay, empieza a hostilizar la zona de Mato Grosso, hace unas campañas de combates allí, pero claramente no es capaz de alcanzar el territorio con chicha, el territorio que realmente daba acceso a la parte importante de Brasil. Con lo cual pide permiso a Argentina, a la zona azul, para poder pasar por aquí con sus tropas. ¿Qué sucede? Que Argentina dice que tururú, que no quiere, y entonces Paraguay decide entrar con todo a atacar, a tomar corrientes, a avanzar por aquí abajo. Con lo cual, el combate, todo el potaje se ha servido ya. Argentina se alía a Brasil para atacar a Paraguay. Uruguay es conquistado, lógicamente, porque es un país muy pequeño, es conquistado por Brasil, con lo cual cambia el gobierno. El gobierno se convierte en el gobierno colorado y también declara la guerra a Paraguay, con lo cual Paraguay en unos meses se encuentra en guerra contra 3 países, la Triple Alianza. Los actores de este conflicto son los soldados paraguayos y los soldados aliados. Aquí podemos ver una ilustración. Esta es muy buena, por cierto. Podéis ver cómo era un soldado paraguayo, por lo menos al comienzo de la guerra. Como os veis, hay varias cosas que llaman la atención. La primera, ese sombrero alto que llevan, se llamaba chiripa, o chiripá también.
Así que ya sabéis dónde viene la expresión librarse de chiripa, ¿no? Cuando eso acababa agujereado y el soldado se lo quitaba, veía un agujero ahí y decía, ¡buah, me he librado de chiripa! Viene de eso. Y además también otra circunstancia sorprendente del tema del soldado es que iba descalzo. Los soldados paraguayos iban generalmente descalzos. No estaban acostumbrados. Para ellos el calzado era una extravagancia y solamente los oficiales y gente europea o de gran alcurnia como el propio presidente llevaban calzado. El resto les sobraba completamente y estaban plenamente acostumbrados a combatir descalzos. Más avanzando la guerra, como podéis ver, la uniformidad empieza a desaparecer porque realmente Paraguay luchó con todo lo que tenía y ya la uniformidad no era una prioridad, con lo cual pues empezaban a llevar, pues ya veis, los ropajes más indígenas. Aquí podéis ver una fotografía. Esta es una guerra también en donde comienzan a ver las primeras fotografías. Para que os hagáis una idea, la guerra civil americana estaba acabando en este momento, o sea que son coetáneas. Veréis que mucho de las uniformidades que veréis se aparecen mucho a los que estamos acostumbrados a ver para la guerra civil americana. Es que es una época similar. Y podéis ver, por ejemplo, en esta fotografía que tenemos aquí a un soldado, bueno, a un guardián brasileño que está guardando a un soldado paraguayo. Veis que tiene el faldamento indígena, la chiripa y el tío va descalzo. O sea, es de libro esta fotografía. Y claramente se ve por las facciones pues que tenía facciones indígenas. Aquí vemos la caballería paraguaya, que bueno, al principio de la guerra tuvo mucha trascendencia, luego ya pues la propia falta de recursos hizo que no fuera posible mantener un gran número de tropas de caballería. Y una cosa que insistiré mucho durante toda la conferencia, es que esta guerra, aunque fue hace 150 años, aún hoy tiene mucha trascendencia. Tiene trascendencia para todos los países que estuvieron en el conflicto, tanto por lo que supuso entonces como por lo que significa ahora de lo que supuso entonces. Por ejemplo, podéis ver que actualmente el propio ejército paraguayo, y no le sobran recursos, mantiene unidades con la uniformidad de entonces, claramente con la intención de mantener vivo el espíritu, ¿no? El espíritu de lucha y bueno, pues ellos le dan un valor que no hay que despreciar. Yendo a los soldados aliados, aquí estos se parecen ya como dos gotas de agua a lo que podían ser los soldados de la Unión, sobre todo, de Estados Unidos. Es azul, mayormente, estos son soldados brasileños, los de la fila de arriba, son ilustraciones muy majas y aquí se puede ver, por ejemplo, que aquí están los soldados, alférez, un voluntario de la patria, porque una cosa que le pasó a Brasil es que su ejército, bueno, como la mayoría de los soldados de entonces. Bueno, me están pidiendo por aquí que por favor desconectéis el vídeo a aquellos que no sea necesario que lo tengáis porque está consumiendo mucha línea y parece ser que se anda recortando. Bueno, entonces, no, continúo. Perdona, Pedro. Es que si hay la limitación de 25 personas y ya hemos llegado a ella, entonces si todos tenemos que apagar la cámara. Eso es. Gerson y tú, ¿vale? ¿Ah, yo también? Sí. Ok. Ostras. Vale, pues nada, continuamos. Pero seguimos viendo vale. la presentación. Correcto. No vale. tienes que dejar de transmitir. Tienes que... Sí. Vale. Eso es. Y Gerson, por favor, también. Muy bien. Okay, a ver si ha podido entrar Leandro. Claro, estamos 25, ya Leandro no podrá entrar. Claro, correcto. Bueno, pues... Sí, que Gerson quite la... Gerson tiene que apagar la cámara. Muy bien, pues continuamos. Entonces, estáis viendo, ¿no? Estáis pudiendo ver ahora mi pantalla. Ok, tranquilo. Sí, perfecto. Vale. Entonces, las uniformidades, podéis ver, algunas eran muy exóticas, como el Zuavo da Bahía o... En fin, los argentinos también tenían ropajes muy coloridos, pero en general las tropas vestían o de azul o de este color beige. Por ejemplo, los cazadores también llevaban ese tipo de uniformidad. Aquí veis una ilustración muy maja de un soldado arquetípico con toda la uniformidad que llevaba.
Y como os he dicho, pues ya empezaron a ver las primeras fotografías, con lo cual pues podéis ver lo que os digo. Parecen perfectamente soldados de la Unión o quizás soldados sudistas, pero no, estamos hablando de argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos. Aquí tenemos uniformidades argentinas. Bueno, siguen un poco la misma tónica, la misma dinámica. Estos son los soldados que se enfrentan. Soldados descalzos y con chiripa contra estos soldados ya con una enfermedad un poco más iba a decir seria, pero tampoco sería seria. Un poco más exótica. Vale. ¿Y cómo comienza la guerra un poco en serio? Porque la zona del norte también fue dura, pero fue un enfrentamiento muy separado. En el norte estuvieron combatiendo todo el rato por puntos muy concretos de Mato Grosso, pero la verdadera chicha estaba en el sur, en donde Paraguay decide lanzar un ataque. Lo habéis oído bien, Paraguay, ese país tan chiquitín, decide lanzar ellos el ataque. Tenían un muy buen ejército para lo que era la época, estaban muy, muy motivados y tenían muy claro que solo tenían una manera de ganar, que era pegar fuerte antes de que pudieran reaccionar Brasil y Argentina. Y es lo que hicieron. Se lanzaron hacia el sur, una columna siguiendo el río, como podéis ver, tomando Corrientes, Capilla, Bellavista, llegando hasta Goya, mientras que otra columna con Estigarribía, un oficial con un apellido en Paraguay muy ligado al ejército, porque ese mismo apellido luego se convierte en héroes para la Guerra del Chaco, pero bueno, es otra historia. Total, que tomaron San Carlos, Santo Tomé, pasó a Brasil, tomando Sao Borja, Itacuí y llega hasta Uruguayana, que está prácticamente en la frontera ya de Uruguay. Entonces, claro, la intención de esta columna era llegar hasta Uruguay, conseguir rescatar a sus compañeros de Uruguay, quizá devolver de nuevo la tortilla y tener un compañero de armas, pero bueno, no lo consiguieron. Llegando a Uruguayana, que fue lo que más consiguieron avanzar, ya para entonces, a prisa y corriendo, habían conseguido reaccionar las tropas aliadas y podéis ver lo que sucede aquí. Por un lado, el ejército brasileño reacciona y rodea a las tropas paraguayas en Uruguayana, mientras que la columna que ha estado aquí al borde del río a través de, con Robles y Resquín en Goya, hay un golpe de mano que me mola mucho, que es el ataque a Corrientes, aprovechando que la flota paraguaya no es que fuera gran cosa, barcos aliados llegan hasta Corrientes, la primera ciudad que habían ocupado de Argentina, y Paunero, un oficial con la legión militar, desembarca sus tropas y llegan a ocupar Corrientes en un combate cuerpo a cuerpo absolutamente épico. Este oficial tan barbudo que le veis ahí recibe un hachazo en la cabeza y con la cabeza abierta y lleva a sus tropas a través de la ciudad de Corrientes. De hecho, para entrar a la ciudad había que atravesar un río con un puente y allí estaban los paraguayos esperándoles con un cañón y a bayoneta tomaron el puente, recibieron el cañonazo, pero consiguieron tomar la ciudad. Vamos, un combate a cara a perro. Y total, para luego tener que perder la ciudad porque inmediatamente los paraguayos vieron que si estos estaban rodeados iba a acabar cayendo esto. Aquí a la derecha no tenían apoyo de nada más, pues no tienen más remedio que retirarse porque es que si no los iban a envolver. Y entonces todo este ejército volvió y claro, pues la ciudad de Corrientes, que con tanta sangre se había conseguido ocupar, pues hubo que abandonarla. Pero bueno, consiguió, digamos que, ralentizar a las tropas que avanzaban y de hecho hubo que desviar tropas para contener este problema que les había surgido. Y entonces el siguiente paso es que una vez que cae Uruguayana, la ciudad que tenía ocupada y rodeada Paraguay, pues bueno, de Sousa, que es el principal general de los brasileños, empieza a retomar ciudades, mientras que también por el río, Mitre, que es el presidente de Argentina, va guiando también a las tropas. En esta época parece ser que los presidentes también se arrogaban la posición de general en jefe. Y fueron avanzando y reconquistando hasta tomar Corrientes. Aquí veis una línea de puntos en donde sugiero que las tropas paraguayas no tienen más remedio que volver. Y este es el presidente Solano López, que toma el mando absoluto de las tropas porque dice que hay que resistir, señores, que ya se ha acabado el avance
y ahora toca aguantar como sea. Entonces, la situación de esta época, ¿cuál era? Pues ya una vez reunidos los ejércitos, veis que todo se concentra aquí. Este es el río que sube hacia el norte y este es la confluencia y lo que marca el límite de Paraguay con Argentina. Aquí es donde se reúnen los dos ejércitos aliados, Brasil y Argentina, los ejércitos ya que empiezan a ser numerosos, mientras que el ejército paraguayo, que en absoluto está vencido, se apoya en lo que llaman el cuadrilátero. Es una serie de fortificaciones, sobre todo Curupaytí, Itapirú. Los nombres, yo a medida que los he ido usando para hacer el juego y para conocer un poco esta historia, me han ido entrando. Pero, a ver, os sonarán a chino, porque en realidad este tipo de... O sea, en esta región os suena quizá la película La Misión, en donde había jesuitas que habían ido formando las famosas reducciones y las misiones. Entonces, en toda esta zona, el primer contacto con los occidentales fue a través de los jesuitas y de esos monasterios, conventos y bueno, que iban cristianizando, digamos, a la zona. Con lo cual, tenemos una mezcla entre nombres nativos y además nombres muy religiosos. Si os dais cuenta, todas las ciudades importantes de Paraguay son Asunción, Concepción, Encarnación, todo así, ¿no? Muy, muy típico de nombres religiosos y además mezclado con Caacatí, con Curupaytí, con Itapirú y que nombres que no nos suenan nada. El caso es que estas fortalezas de aquí fueron a las que tenían que enfrentarse los aliados si querían tomar Paraguay. No había más remedio que pasar por ahí. Aquí a la derecha de ello, en esta parte que está vacía, se llama Estero Ñembucú. ¿Por qué? Porque esto era una zona pantanosa, llena de plantas bajas y cocodrilos y fauna salvaje. Era una locura para ir por ahí. Y entonces pues no había más remedio que avanzar por donde estaban esperándole precisamente los paraguayos. Antes de comenzar el avance, sucedió la batalla de Riachuelo, una batalla naval increíble, porque Paraguay no tiene mar, pero tiene río. Y tiene un río tan importante que tiene flota para defenderlo. Con lo cual, se enfrenta la flota brasileña con la flota paraguaya. Aquí podéis ver la disparidad de nuevo de los que se enfrentaron. Por un lado, la flota paraguaya, cuya unidad mejor sería el Tacuarí, con sus 6 cañones y 421 toneladas, que así dicho, pues no tiene mala pinta. Pero claro, estamos hablando con fragatas, acorazados y de 2.000 y pico toneladas vamos, una cantidad de bocas de fuego tremendas. Este, por ejemplo, sería uno de los buques brasileños. Esto es un monitor. Como veis, son unidades que ya empiezan a ser, están acorazadas. No hay color. Pero, de nuevo, los paraguayos, haciendo gala de su manera de entender la guerra, se lanzan al ataque con estos barquitos, porque no son otra cosa. Al final, estos de 120 toneladas, con un cañón en la proa, pues ya me diréis qué van a hacer. Se lanzan con la flota para intentar tomar por sorpresa a la flota brasileña y, bueno, pues quizá fastidiarlo bastante como para que les dejen en paz. Lógicamente no lo consiguen. Pierden aquí prácticamente todos los barcos que tienen, con lo cual a partir de esta batalla, de la batalla de Riachuelo, ya el río es más favorable a los aliados que a Paraguay. Y una vez pasado este trámite, pues comienza el intento brasileño, sobre todo, de cruzar. Esta es una operación, el paso de la patria. El paso de la patria está aquí, en este punto de aquí. Los nombres son muy coloridos y en este punto tenían que cruzar y les estaban esperando, con lo cual los brasileños se pensaron muy bien y coordinaron muy bien este paso. Eso hay que reconocer, que Brasil en este punto de la guerra lo hacía todo de una manera sorprendentemente bien, porque la flota brasileña subió cañoneando, cruzando por aquí, mientras atravesaban las chatas, que eran las lanchas de desembarco, de tal manera que los defensores no pudieron hacer ninguna acción lo bastante agresiva para evitar ese momento tan delicado y el desembarco fue un éxito. Una vez desembarcadas las tropas, sí, ya los paraguayos, lógicamente el cañoneo no se podía mantener constante y ya una vez que las tropas estaban asentadas en Paraguay,
los paraguayos no se resistieron y lanzaron uno de los primeros ataques, el contraataque de Estero Bellaco. La caballería paraguaya se lanzó sobre el flanco de las tropas brasileñas y les pudo la ansia. El objetivo, dicho por el presidente Solano López, era pues acosar y hacer el mayor daño posible. Y si era posible empezar a fastidiar cañones, pues que eran cosa importante, pues adelante. ¿Qué pasó? Que se calentaron. Y la caballería paraguaya, viendo que estaban huyendo los defensores, se vinieron arriba y les siguieron persiguiendo, con lo cual cayeron en el fuego cruzado del resto de las tropas brasileñas y argentinas que ya estaban por allá y pues perdieron demasiadas tropas. Y eran tropas que no podían perder. El problema que tenía Paraguay era que era muy difícil para ellos reponer las tropas perdidas. El siguiente paso fue Tuyutí, de nuevo prácticamente por aquí. Y de nuevo los paraguayos no dicen, venga, pues nos quedamos quietos y que vengan ellos. El presidente Solano López dice, venga, tenemos que echarnos a patadas. Así que se lanzan con lo mejor de su ejército desde 3 columnas diferentes, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, intentando sorprender a los aliados y, bueno, pues 15.000 muertos paraguayos, 5.000 muertos aliados. Unas batallas, como podéis ver, de unas bajas terribles, o sea, 20.000 muertos. 20.000 muertos es una cantidad inmensa de gente. Y si eres un país que tiene medio millón de habitantes, que se te mueran 15.000 soldados es pasmoso. O sea, es una cosa increíble. Y bueno, pues a resultas de esto, pues lógicamente los paraguayos perdieron gran parte del ejército. Los aliados también, porque 5.000 son muchos, pero podían reponerlos. Después de esta batalla, como veis, voy a toda velocidad, viene la batalla de Boquerón. Pues de nuevo un ataque paraguayo, esta vez de flanco. El general Aquino lanza sus tropas también, intentando sorprender sobre todo a los uruguayos que andaban aquí un poco de flanco derecho. Y en este caso les salió bien y murieron 6.000 de las tropas aliadas. Entre ellos, el oficial más famoso de los uruguayos, León de Palleja, que era español. Era un mercenario español, pero era muy respetado por las tropas aliadas en conjunto. De hecho, cuando murió se rescató su cuerpo. Aquí tenemos una foto muy famosa de la época con su cuerpo y los soldados. León Palleja. Llegué, Iñaki. Dime. Leandro, llegué. Hombre, Leandro, muy buenas. Hola, Leandro. ¿Cómo andan? ¿Qué viene? Bien, pues seguimos con la charla. Entonces, me alegro que estés aquí, hombre. Seguimos entonces. Como podéis ver... Perdón, justo te voy a hacer una alusión a lo que decís de Pallejas. Sí. Cuando muere Pallejas, en medio de la batalla, en medio de tiroteo, el batallón Florida presenta armas para despedir el cuerpo de Palleja, de León Palleja. En medio de la batalla. Exacto, en medio de la batalla se forman para despedir el cuerpo del comandante. Que posiblemente sea esta imagen, porque están aquí presentando sus respetos. Exactamente esa, cuando lo están llevando. Madre mía. En esta época se concebían las batallas de una manera completamente diferente, hay que reconocerlo. O sea, los oficiales tranquilamente y sin ningún problema iban delante, cuando resulta que tú fíjate lo terrible que supone para los intereses del país al que estás defendiendo, que el oficial que conoce todos los planes y conoce todos los entresijos del mando de la tropa muera, reponer a un oficial cuesta mucho. Pero no, tengo que guiarlos. Adelante, seguidme mis tropas. Y bueno, pues así pasaba, que muchos oficiales y muy buenos pues murieron comandando, ¿no? Y dando ejemplo, digamos. Una vez acabada la batalla de Boquerón, comienza la batalla de Itaticora. De nuevo, un nombre muy curioso, pero bueno, en este caso ya estamos hablando de que toman los primeros espadas el mando de las tropas, porque ya no delegan tanto en oficiales y deciden llevar ellos el peso de los combates o el peso de las decisiones de los combates. Y sucede que, nada, esta batalla, pues que otra más, de nuevo, de desgaste con terribles pérdidas por ambos bandos, pero sobre todo Itaticora se conoce porque ya estamos en 1866 a finales
y Solano López quiere llegar a un acuerdo. Intenta hablar con el mando de los aliados y se produce el encuentro de la entrevista de Tacticora, en donde podéis ver el terreno que estaba, selvático totalmente, y se encuentran, o sea, fijaros qué escena, se encuentran, para haceros una idea, George Bush y Saddam Hussein en una terraza, o sea, en plena guerra. En este caso, están en guerra estos dos países, pero los dos presidentes acuerdan encontrarse y hablan directamente. Están ahí, los veis, los oficiales detrás, todo tensos, pensando qué se decidirá aquí. El problema que tenemos aquí es que el presidente de Argentina, el presidente Mitre, tiene una orden, o por lo menos una instrucción absoluta por parte del gobierno de Brasil de que no se va a firmar nada que no sea una rendición absoluta. O sea, nada de llegar a compromisos, ni a cosas raras, ni por supuesto que Argentina se vaya de la guerra a cambio de no sé qué. Entonces, lógicamente ya esta reunión comienza viciada. No se puede llegar a un acuerdo aquí. Perdón, Iñaki, que me meta. ¿Te puedo agregar algo? Dispara. Sí, digamos, el punto del conflicto es que se le pide no solo que se rindan, sino que López deje de ser presidente de Paraguay. Ese es el punto en el cual no se ponen de acuerdo. Igualmente, se supone que esta reunión López la pide para ganar 3 o 4 días de tiempo para terminar las defensas. Exactamente. Digamos, fue una jugada como para que sus ingenieros puedan terminar de fortificar más. Pero fijaros lo diferente que es hoy en día el mundo de lo que era entonces. O sea, en esta época el hecho de... O sea, los presidentes de los países además eran comandantes de sus ejércitos y los guiaban y asumían... Y de hecho asumían la responsabilidad de las decisiones que habían tomado, porque más adelante llegaremos a una batalla, bueno, ya lo veremos, ahora llegaremos. Llegamos a Curupaití. Porque después de esta batalla, pues no llegan a un acuerdo, continúa la guerra y Mitre, que es un poco ya el que lleva la voz cantante, aunque los brasileños lo criticaban mucho porque le decían que era demasiado precavido, iba avanzando con demasiado cuidado para todo y ellos preferían acciones quizá algo más osadas. El caso es que Mitre llevaba, digamos que había sido nombrado como jefe de todas las operaciones y decide lanzar un ataque sobre Curupaití, que está aquí en donde lo estés viendo. Pero es un ataque frontal, absoluto. Todas las tropas se lanzan en perfecta formación y es un absoluto desastre. 10.000 bajas aliadas y provoca unas pérdidas tan terribles que estos dos ejércitos, porque son dos ejércitos, hay que acordarse, no tienen ya capacidad para nada, ni para seguir avanzando, ni para nada. O sea, tienen que reconstruirse enteros. Además, hay unas epidemias terribles. Imaginaros la cantidad de muertos en este área tan pequeña, la cantidad de muertos que ya tienen. Las aguas están contaminadas. Se producen terribles epidemias de cólera. Y cuando digo terribles es que se cuentan por miles a la semana. Tienes miles de personas a las que enterrar o mandar a lejos para que no te sigan corrompiendo la zona. Es horrible. Por supuesto, desde Paraguay pasa lo mismo, porque el cólera se contagia, pero... Iñaki, perdón que yo te interrumpo y te voy agregando cosas. Dale, Se supone que a raíz de la cantidad de muertos que trae el río, Buenos Aires sufre la epidemia de cólera más grande que hubo en la Argentina. Fíjate, ¿y dónde estamos hablando? Porque este río, desde aquí hasta, ¿qué tendrá, Leandro? ¿Qué tendrá desde aquí hasta Buenos Aires? Sí, no, la verdad que no quiero, no sé. 800 kilómetros. Es muy lejos. ¿O cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros habrá desde aquí hasta Buenos Aires? Sí, no sé, pero debe haber más de 1.000 kilómetros. Lejos, 1.000 kilómetros. Sí. Pues imaginaros lo que suponía eso. O sea, la cantidad de muertos, qué desastres. Total, que esto es un desastre absoluto. Los aliados pierden aquí toda la iniciativa y están durante 8 meses parados, teniendo que recomponer tropas, pero ellos tienen esa posibilidad. Claro, también es cierto que en Argentina no es nada popular esta guerra. Se provocan grandes deserciones hasta el punto de que en los campos de entrenamiento, por ejemplo, en Basualdo hay campos de entrenamiento que
a donde luego van mandando los batallones hacia el frente, desertan batallones enteros. De hecho, Argentina no tiene capacidad para ir a las casas de la gente que ha desertado y volverlas a reclutar, porque es que se han ido todos. Entonces, ¿cómo van a ir con quién van a ir a sacarlos de sus casas? Tienen un problemón de la ostra. Y Mitre, que cae en absoluta desgracia para el mando de esta guerra, y tiene que volver además a Argentina a pagar los 50.000 fuegos que tiene abiertos, porque está a punto Argentina de rebelarse. Argentina no es un país estable en estos momentos, tiene muchas regiones que quieren apartarse del centralismo de Buenos Aires, y Mitre ya no puede seguir estando en esta aventura. Tiene que volver a Buenos Aires a sujetar las riendas, con lo cual ya el mando a partir de esta guerra ya está más en manos de los brasileños. Pedro. Dime, Leandro. Gerson. Nesta batalha, hay también... Perdona, Gerson, te digo muy bajo. ¿Lo oís bien los demás? Sí, estoy ouvindo. ¿Me oví? ¿Escuchas? Espera, te voy a subir, Gerson, que igual es que está muy bajo. Vale, dispara, dime. Ok. Nesta batalha, registro de que ao final da batalha, né, os paraguaios que estavam na fortaleza saíram da fortaleza para saquear os soldados aliados brasileiros, argentinos, que estavam muertos, e saquearam equipamento. Então, além da derrota, que foi realmente uma tragédia terrível, eles aproveitaram para pegar material, pegar munição, armamento de los soldados muertos y feridos, de los heridos. Sí, que los heridos, ya te digo yo, lo que durarían heridos, claro, porque primero, la sanidad en esta época no era muy buena, y segundo, que era más sencillo robarle un muerto. Entonces, pero claro, es que daros cuenta de la situación que tiene Paraguay. Paraguay, ahora mismo, el único acceso que hay hasta aquí, como hemos dicho, que no hay precisamente autopistas ni aeropuertos, el único acceso es a través de este río, que lógicamente no es un acceso ya para él. Y por el otro lado tiene que la selva de Mato Grosso. O sea que ahora mismo tener 10.000 muertos en un campo de batalla para ellos es maná del cielo. Pues fíjate, son 10.000 fusiles, munición y todo lo que pueden coger. Sí. Total, que continúa la guerra. Después de 8 meses, continuamos los combates. Segunda batalla de Tuyutí. Entonces, de nuevo, 8.000 paraguayos contra 15.000 aliados, pero las pérdidas no las puede reponer ya Paraguay. Son ataques que lanza Solano López, el presidente de Paraguay, con la intención de conseguir una victoria total y una victoria que haga rendirse a los aliados, pero eso no va a suceder. De hecho, los muertos aliados, aunque puedan ser más en determinados momentos, se pueden reponer, pero los paraguayos no. A estas alturas, los paraguayos van trayendo a chavales cada vez más jóvenes y a señores y a personas cada vez más mayores, a viejos, a jóvenes, que son los que van conformando las filas. Y como podéis ver aquí con los puntos, señalo que van entrando más tropas, y digamos que durante esos 8 meses el ejército aliado vuelve a recuperar su fuerza y comenzamos la siguiente fase. Ya para los paraguayos es evidente. Una vez que la flota brasileña se decide a cruzar por delante de las fortificaciones de Humaitá, que es esta de aquí, la que estaba resistiendo desde el principio, pasa, los paraguayos no consiguen evitarlo, por mucho que disparan, los acorazados brasileños resisten los disparos, y claro, ya una vez que la flota está más arriba, el suministro a sus posiciones de los paraguayos es muy complicado, los barcos brasileños pueden bombardear las ciudades más arriba, con lo cual no tiene sentido mantenerse en una posición tan avanzada como esta. Y entonces hacen una retirada dejando unas pocas tropas ahí. ¿La retirada dónde va? Pues al siguiente punto en donde pueden mantener, que es el río Tibicuarí. Es una zona toda esta muy poco agreste, así que se intentan apoyar en lo único que puede servirle, que es el río. Seguimos en la siguiente fase. Estamos ya en 1868, ya han pasado, pues fijaros, desde el 64, 4 años de guerra. O sea, Paraguay está agotada, pero también lo están Argentina y Brasil. Y viendo que esta cuestión aún le parece demasiado avanzada para el presidente, para los paraguayos, van más al norte y hacen una línea de defensa en esta zona que es la línea del Piquisiri, con todas las Y que podáis imaginar. Piquisiri es un pequeño arroyo, este de aquí creo, aunque no pone el nombre, y se apoyan ahí para evitar el avance de los aliados.
Y además, hay unas lomas por aquí, en estas lomas que no tenían nombre, o por lo menos no se conoce muy bien cómo se llamaban, pero el presidente López las denomina lomas valentinas, por aquello de intentar darle un nombre un poco más, ¿no?, de valientes, de las lomas valentinas. Entonces apoya desde las lomas valentinas hasta el mismo río y hace una línea de defensa ahí. Y lo que hacen los brasileños, porque ya en estos momentos llevan la mayor parte del peso de la guerra, es una acción que, pues de nuevo, denota la decisión con la que adoptaron esta guerra, que fue, si por aquí no se puede ir, cada uno se preguntará, ¿y por aquí por qué no iban? Si es mucho más sencillo en vez de tener que enfrentarse a ellos por aquí. Pues porque toda esta zona de aquí es el famoso el Chaco boreal, y este Chaco, esta zona está llena de pantanos, no está explorada, está llena de fauna salvaje, los soldados se hunden hasta la cintura y luego los siguientes 10 metros hay una especie como de montañita y luego lo siguiente es una especie de arenas movedizas, una locura. Entonces se deciden hacer una especie de camino sobre maderas y van construyéndolo paralela al río en este trozo y consiguen de esta manera poder no solamente pasar, sino que pasar los suministros y hasta artillería y cruzan a la altura de Villeta. Es una operación de flanqueo en unas condiciones muy difíciles, pero lo consiguen. Y comienza la decembrada. La decembrada es en diciembre del 68, como dice su mismo nombre, y es una serie de operaciones que los brasileños realizan por aquí detrás, en la retaguardia de los paraguayos, que las ven venir, ay Dios mío, nos han rodeado, ¿ahora qué hacemos? Y sin embargo, el presidente Solano López pues arenga a las tropas y dice, resistiremos, de aquí no nos sacarán, son unas posiciones bien preparadas. Y efectivamente estaban bien preparados, lo que pasa es que las tropas ya no eran las que estaban al principio del todo, esto era otra cosa. Comienza la batalla de las Lomas Valentinas. Pues una batalla de libro, o sea, una batalla rodeados por todos lados, combaten hasta la muerte, las tropas avanzan en formación, la artillería golpea fortísimo, pues es una cosa terrible. 20.000 aliados contra 10.000 paraguayos, una completa derrota. Y aquí llega una de los misterios de la guerra, porque el presidente Solano López, cuando está todo perdido, cuando las tropas han ido cayendo y se va reduciendo el cuadrado que defiende al presidente hasta que al final no queda más que unos pocos batallones aislados y alguna caballería correteando arriba y abajo, llega el hombre, coge con 80 o 100 guardias personales y pasa entre las líneas de los aliados, a la vista de todos, y se va y se retira. Entonces, aquí sí que hay todo tipo de teorías conspiranoicas y todavía hoy en día se discute. Si le dejaron salir, si los aliados dijeron, venga, vete, que nos interesa más que estés al mando porque eres el malvado y te podemos perseguir, o vete tú a saber cuál era el objetivo, o si de verdad no reaccionaron y en la confusión de la batalla realmente no se dieron cuenta que 80 tíos se les escapaban entre sus filas. El caso es ese, que escapó. Esto, para la épica está muy bien, para Paraguay fue un cataclismo. ¿Por qué? Porque va a Asunción, de Asunción, que sabe que Asunción, la capital, donde está, no hay manera de defenderla, y pone la capital en Luque, forma una segunda capital, con lo cual Asunción inmediatamente cae en manos de los brasileños, y mientras tanto se va reclutando, pero fijaros que han caído ya muchas ciudades importantes, entonces de lo que pueden arramblar van reclutando. Os podéis imaginar que si ya a estas alturas no quedaba mucho de Paraguay donde reclutar y si además los hombres ya habían estado en la guerra, lo que están reclutando ahora es los restos de los restos. Pero se va formando otro ejército paraguayo. Comienza entonces la formación, inmediatamente los aliados reaccionan y toman Luque. ¿Qué es lo que hace el presidente Solano López? Tercera capital, en Peribebuy. Y ya va formando ese ejército que va formando una línea de defensa, pero obviamente no tiene nada que ver con lo que se les viene encima. Entonces, claramente, la defensa en Peribebuy tampoco es que sea muy esperanzadora. Aquí podemos ver ya ilustraciones de esta etapa de la guerra en donde se ve la iconografía, por cierto, los paraguayos, no sé, no tiene una producción
imágenes que yo pueda mostraros que sea de una excesiva calidad. Como veis, son más bien dibujos y han hecho algún cómic y sí, mucha literatura. Les gusta mucho hablar de esto, pero, en fin, me gustaría enseñaros imágenes de más calidad, pero bueno, esta quizá pues representa un poco lo que, o por lo menos como lo ven hoy en día los paraguayos de lo que era aquella etapa, donde ves soldados heridos, gente ya mayor, mujeres, niños, los que están pudiendo, pues están aportando a la defensa. Lo cual, para la épica está muy bien, pero para la realidad de la época, pues fue terrible. Y lo siguiente es que, viendo que Piribebuy no va a ser posible defenderla, deja una pequeña guarnición y se retira hasta Curuguatí, que está bien lejos y que piensa que, bueno, pues que allí podrá acabar de organizar su ejército. ¿Qué sucede? Que Piribebuy, como ha dejado una guarnición, pero claro, ¿qué guarnición deja? Pues con los que puede prescindir. El ejército brasileño asedia Piribebuy, se produce unos incendios terribles, saqueos, violaciones y, bueno, la parte sucia de la guerra llega ahora. Llega la batalla de la Costa Ñu, que no me gustaría mucho entrar en ello, pero bueno, pues si tenéis curiosidad lo miráis. Es una batalla librada por niños. Y llegamos a Curuguatí, que es la capital a donde llega un ejército completamente destrozado de Paraguay, porque claro, llegar hasta allí también cuesta lo suyo, y lo que queda de ese ejército pues ya llegan pues famélicos. De hecho, soldados desertan o se piensa que desertan y no, lo que ha sucedido es que de hambre se han quedado por el camino y no tienen capacidad de seguir andando. Los aliados van avanzando y se van encontrando con soldados que no es que se rindan, es que no pueden levantar el arma, no pueden siquiera moverse, les tienen que dar de comer ellos para poder llevárselos. Y llegan hasta Curuguatí, pero llegan en muy malas condiciones y Curuguatí pues tampoco se puede defender porque inmediatamente se acercan los aliados y cuando cae Curuguatí pues inmediatamente van al siguiente línea de defensa, que sería Cerro Corá, que ya se me sale del mapa, así que lo ponemos ahí, que quedan aproximadamente, las estimaciones, claro, ya nadie lleva cuenta de nada, ya nadie lleva registro de nada, así que se estima que no más de 400 unidades, vamos a decirlo así, por no decir que sean mujeres, niños y ancianos, pero bueno, 400 unidades son los que decide el presidente López que ya no se puede seguir huyendo porque más allá de Cerro Corá está Brasil, y entonces se hace una línea de defensa y se dice, accedemos a una raya y que vengan a por nosotros. Y efectivamente van a por ellos. El ejército brasileño llega, eso es una masacre, y el último momento de la batalla el presidente mismo está rodeado de soldados brasileños, con lo cual él también está herido. Entonces, bueno, pues allí contra un árbol el hombre, pues pega un tiro. Y todavía no ha acabado el tema porque encima el hombre deja a su hijo de 15 años encargado de defender a su madre, con lo cual, que también iban con ellos por allí, con lo cual el crío pues con un sable se lo acaban cargando también y, curiosamente, la mujer, que era británica, si no me equivoco, Leandro, ¿era británica? ¿Sabéis? Yo creo que sí. ¿Me escucháis? ¿Estoy hablando solo? ¿Me escucháis aquí? Ah, vale. ¿Qué susto me habéis dado? Sí, era británica y esta mujer, pues, simplemente aduciendo que era británica, pues le respetaban la vida, claro, porque si no, pues fíjate lo que hubiera podido pasar. Y aquí se acaba la guerra, solamente cuando ya cae el mismo presidente y esto ya no da más de sí. El país entero está en una ruina absoluta. Si al comienzo de la guerra ya había alguna forja, en Asunción había algún puerto donde se construían barcos, incluso alguna industria de loza o nada, esto queda completamente destruido. Los aliados, además, le hacen pagar, lógicamente, como en aquella época era usual, todas las cosas de la guerra a Paraguay, con lo cual son unos costes inmensos con un país destrozado. Y como la inmensa mayoría de la población masculina de Paraguay ha muerto, pues lo que queda es un país de mujeres que se tiene que apañar como pueda, en donde hay zonas que me contaban chascarrillos mis colegas Leandro y Gerson, que había zonas en donde
el hombre que quedaba quizá del pueblo, pues tenía mucha tarea el hombre. Sí, las vilas, la ley de las vilas. Sí, ¿cuál era esa ley? La ley de las vilas, una ley promulgada en Paraguay para intentar recuperar la población después de la guerra, ¿no? Porque fue muy, principalmente los hombres, fue muy disminuida, ¿no? Sí, ¿y qué pasó? ¿Qué tenían que hacer esos hombres? Esta ley es una ley de las vilas que permitía que se montasen pequeñas vilas, pequeñas ciudades, en que un hombre podría tener cuantas mujeres pudiese sustentar. Entonces se creaban pequeñas villas con un hombre, 10, 20 mujeres, y vivían pequeñas viletas, pequeñas vilas, para intentar aumentar la población después de la guerra. Fijaros qué trajín para el hombre, pero era la realidad. O sea, no había hombres. Aún hoy está muy caracterizada en la sociedad paraguaya. Lo conozco bien, yo estuve lá varias veces. Está muy concreto, muy caracterizado en la sociedad paraguaya. Uh-huh. ¿No? Bueno, Para muchos, para ellos es muy normal el hombre tener 2, 3 mujeres. lo que voy a hacer ahora es cerrar el vídeo por mi parte para no transmitir y no ocupar eso. Y ahora, pues por ejemplo, yo le pediría a Gerson y a Leandro que me comenten, porque una cosa que he insistido mucho es que esta guerra, aun siendo hace 50 años, hoy en día todavía supone fuente de ansiedad por parte de tanto de los paraguayos que sienten como que tuvieron una guerra injusta contra ellos, una guerra de exterminio y que aquí nadie ha pagado por ello. De hecho, Gerson, creo que me comentaste que tú habías estado en Paraguay y sentiste eso. Sí, sí, sí. Hola. ¿Puedo ligar el vídeo? ¿Puedo ligar el vídeo o no? Dale caña, sí. ¿Dónde está? Hola, Iñaki, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. Mientras Gerson pone el vídeo, dinos. Pensé que no me escuchaba. No, está bien, está bien. Ah, vale. Gerson, ¿no te vemos? Ok, voy a ligar el vídeo. Ahora no sé cómo hacer. Bueno, da igual, cuéntanos. ¿Cuál era el...? Bueno, lo que puedo hablar sobre el inicio de la guerra es que realmente mirando el mapa de América del Sur, mirando a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, nos parece a primera vista que fue una cobardía, ¿no? Porque 3 países, Argentina y Brasil muy grandes, mucho más que Paraguay, Sí. se unieron a triple alianza para atacar Paraguay, para invadir y tirar Ceylon do Brasil. Pero tenemos que entender lo que eran sus exércitos en aquella época. Brasil prácticamente no tenía ejército. Había la Guardia Nacional, ¿no? Que es prácticamente una policía, y el exército era muy pequeño. Nós lembremos que o Brasil, até 1822, era colônia de Portugal. Ya. Os portugueses, quando saíram de acá, deixaram pequenas milícias, alguns mercenários, pequenas milícias. Então, em 1874, o Brasil ainda não tinha um exército montado, organizado institucionalmente. Inclusive, é uma das consequências da guerra que eu vou falar depois, questão militar. Então, se organizaram rapidamente os voluntários da pátria, né? Se uniram algumas tropas da Guarda Nacional e se começou a montar um exército. Então, esta imagem do mapa da América do Sul, que mostra o Brasil grande, a Argentina grande e Uruguai unidos contra o Brasil, dá uma impressão um pouco errada, porque Paraguai, nesta época, tinha um exército muito bem equipado, que ele tinha passado, né, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, com acordos comerciais com a Inglaterra, se equipando, se armando. Então, eso yo creo importante colocar. ¿Quieres decir que ese mapa llama a engaño, ¿no? Que parece que Brasil es demasiado grande, pero en realidad militarmente no tenía tanta potencia, ¿no? Exacto. Tanto es verdad que esta guerra duró 6 años, hasta 1970. Si Paraguay fuese muy flaquito, no duraría un año. Claro.
Incluso quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso, norte, eles entraram 200 ou mais quilômetros hasta Cuiabá, interior de Mato Grosso, Brasil. E praticamente sem defesa. Em Mato Grosso, em Brasil, não havia defesa. Havia pequenas colônias. Então, não havia ainda um exército organizado por Brasil. Então, ¿ok? Bueno, en Leandro, Argentina pasábamos, sí, bueno, Argentina pasaba lo mismo. A ver, la guerra, lo que siempre hablamos, Leandro, hay que puedes darle entenderla al de una... vídeo si quieres, perdona, pero puedes dar al vídeo si quieres, o sea, una persona puede darle. ¿Eh? Si quieres poner vídeo, y si no, pues nada, dime. No, me dice el chat, no puedo verlo. Bueno, Vale, venga. pero por ahí me escuchan. Sí. No, lo que siempre hablamos, la guerra hay que entenderla de una cuestión política de larga data, ¿no? Son una lucha de dos modelos políticos distintos que derivan en la guerra. Pero bueno, eso da para mucho. Lo que dice Gerson de la remonta del ejército brasileño, a la larga, la cantidad termina jugando en contra de Paraguay. Sí, pero digamos, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo, Leandro, con que efectivamente, viendo el mapa, no era la diferencia tan grande y entre Brasil y Argentina no tenían tanta superioridad sobre Paraguay como da la impresión por el mapa? Sí, por ahí, a ver, la superioridad la termina dando el tiempo, eso es lo que quiero decir. Ya, eso es. La remonta, la capacidad de traer más gente al frente. La logística. Sí, porque si vos si te fijas, la cantidad de brasileños que termina la campaña, porque el que termina la campaña de la guerra es Brasil. Ya Argentina, desde la toma de Asunción, muy pocas tropas de Argentina, si bien terminan peleando, pero queda muy poco. Y con el desgaste, el problema de Paraguay es que no podía reponer tropas, cosa que sí podían hacer los aliados. Ajá. Digamos, eso termina jugando en contra de Paraguay, porque termina peleando chicos de 11 años y gente de 90. Eso es. ¿Y tú qué opinas, Leandro, sobre esa discusión que hay ahora en Argentina sobre si Argentina debió de meterse en la guerra o no? Luego se lo preguntaré a Gerson, A ver, es lo que siempre te digo, hay que tratar de desemocionar lo que yo como argentino decir, bueno, a ver, te invaden, obviamente tenés que reaccionar, pero como hombre del interior de la Argentina te diría que no, porque nosotros, el interior estaba más identificado con los paraguayos que con los porteños. Porque nosotros con los porteños hasta hacía 5 años estuvimos en guerra, porque el Estado de Buenos Aires se había querido separar de la Argentina. Eso fue uno de los grandes problemas que hubo para la remonta del ejército, porque a la gente del noroeste, de Catamarca, Salta y demás, la tuvieron que traer engrillada porque no querían venir. O hasta el mismo Urquiza, cuando embarcan las tropas de Entre Ríos, da la orden que el que no embarque le vuelen la cabeza. Los únicos que fueron con brío a la guerra fueron los porteños, no el interior del país. Por una cuestión política, yo creo que la Argentina no tendría que haber ido a la guerra. Sí. Por una identificación política, a eso me refiero. Pero si vos me decís, por una cuestión bélica, ahí sí, porque te invadieron. No sé si se entiende lo que estoy Gerson, diciendo. ¿tú crees que Brasil tenía, obviamente fue atacado por Mato Grosso, pero luego toda esa campaña tan larga, esa persecución, ¿hay motivo militar para ello? ¿Era así como tenía que haber sido la guerra o se podía haber acortado eso? Não, essa guerra é muito interessante, esse estudo que estamos fazendo aqui. Essa é uma guerra que, na verdade, ninguém queria essa guerra. Isso é verdade, vários autores falam isso. Né? Inclusive o livro que eu há pouco tempo estava revendo aqui. Ninguém queria essa guerra. Né? Pode-se falar que o Brasil interviu no Uruguai e foi a causa da Primeira Guerra. Sim,
Mas temos que ver que quem agiu com armas fortemente foi o Paraguai. Né? Solano Lopes, quando invadiu o Corrientes, invadiu a Argentina e desencadeou a parte bélica da guerra. Mas, na verdade, ninguém queria essa guerra. Tanto é que ninguém estava preparado. O Brasil não estava preparado, a Argentina não estava preparada, o Uruguai muito menos. Mas havia a questão geopolítica ali no início da guerra. Né? Quando o Brasil interviu no Uruguai em favor dos colorados, havia uma questão ali pela navegação do prata. Né? O Brasil era do império ainda, era monarquia, né? No Pedro II, e que a monarquia brasileira não queria um país apenas controlando a embocadura do prata, a foz do Rio da Prata. Inclusive está ligada ao surgimento do Uruguai. Né? Vamos lembrar que o Uruguai foi uma colônia portuguesa, a província Cisplatina, né? Portanto, parte da colônia do Brasil, mas era colônia portuguesa. E então ali existia o controle da Argentina e da província Cisplatina ali. Então, houve uma intervenção política ali, né? Com o emprego de tropas. Então, na verdade, é uma guerra muito interessante. Ninguém queria, e o Solano Lopes é considerado um louco por alguns autores, porque pegou o seu poderio bélico da época e invadiu o Brasil e a Argentina. Y Gerson, para volver un poco en eso, tú dices que a Paraguay, ¿no? Estuviste de visita. Me comentabas que tú notabas que la gente, desgraciadamente no he conseguido que ningún paraguayo se haya mostrado interesado en participar, pero tú sí lo has visto de primera mano. ¿Qué sensación hay en Paraguay ahora de esta guerra? Fíjate, 150 años después, ¿eh? En la capital, en Asunción, no se percibe nada. Não há como ver. Assunção é uma cidade grande, né? Muitos brasileiros, argentinos, está tudo integrado, Mercosul, todos hoje fazem parte do Mercosul, né? Pero é interior. Eu estive em Peribebuí, a Costa Nhu, aquela região cerca de Assunção. No interior, as populações mais simples, mais humildes, se percebe ainda um certo ressentimento, né? Porque naquelas batalhas ali na campanha da Cordilheira, houve, né, emprego de mulheres, né, chicos, crianças, né? Então, mas isso é uma coisa que está distante. Hoje os países são amigos, são todos amigos, né? ¿Y a ti te dijeron algo? ¿Cómo? ¿Por ser brasileño te dijeron algo o sin más? No, ¿o no? no. Menos mal. Gostam muito dos brasileiros, Ronaldinho, gosta do Ronaldinho. Ronaldinho agora se quedou preso allá, ele foi bem tratado. No, a ver, yo puedo agregar algo. Sí, dispara, hombre. Sé que en Paraguay hay una especie de revisionismo también, que es como que están tomando la guerra Guazú, la guerra grande, como dicen ellos, la están reivindicando, porque mucho tiempo estuvo como en cierta medida les daba vergüenza, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Pero es como que ahora están retomando, digamos, están haciendo un revisionismo de la guerra y la están revalorando, ¿no? Están poniendo, bueno, a López y a todos los héroes de la guerra, para ellos obviamente lo están reivindicando. Sí, pero no hay que olvidar que López, estamos hablando para que no lo sepa, porque claro, nosotros no lo sabemos, pero López era el presidente de Paraguay. Entonces, López hoy en día sería un dictador, ¿eh? Sí, totalmente. En Paraguay, desde la independencia, tuvo 3 gobernantes: Francia, el doctor Francia, el padre de López, y bueno, en Paraguay el Estado manejaba absolutamente todo, no. Visto hoy, era una dictadura. Sí, claro. Totalmente. De hecho, los aliados, como excusa, era atacar a la dictadura de López y liberar al pueblo paraguayo. Digamos, bueno. Eso se sigue utilizando hoy en día. Sí, pero digo que vaya liberación. Si te liberan de esa manera, que es aniquilando el 90% de los hombres. Por eso hablamos de cuestiones netamente políticas. Sí. Y un trasfondo político importante. Bueno. Eso justifica. Lo que siempre hablamos, por ahí mucha gente que está descubriendo recién esta guerra, realmente es riquísima en un montón de cosas, no solo de lo militar.
que Ya. larguísima. Si bien vos la campaña la resumiste, hay muchísimas batallas, muchísimos hechos importantes, pero hoy en día se sigue discutiendo y bueno, se sigue poniendo sobre el tapete un montón de... Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Cómo es posible que todavía se discuta una guerra de hace 150 años? Porque que yo sepa, no se discute Waterloo. O sea, es una cosa Claro, que, sí. no sé, que parece como que todavía quedan cuentas pendientes ahí. No me entra en la cabeza. Bueno, os agradezco mucho que hayáis participado. Yo ahora, como me imagino que mucha de la gente que está, lo que está aquí es un poco por el hecho de que está danzando esta historia del nuevo juego. Si quieres comentar algo, Leandro, dilo, o sea, dime. No, me parece perfecto. Desde ya, infinitamente la posibilidad, la invitación. Ha sido un gusto. Bueno, te No, agradezco, pues, lo y todavía te insisto, preguntaré más cosas. enormemente. Pero bueno, Sí, el asunto es que, claro, como ha habido gente que me ha dicho, oye, pero vas a enseñar el juego y tal, bueno, pues, claro, si os exacto. parece, ahora os muestro, pero claro, siempre, ahora voy a conectar de nuevo la cámara para que la gente lo pueda ver, pero que sepan todos que hay un... ¿Estáis viendo? ¿Lo estáis viendo ahora? Ahora sí. Vale. Que sepa, esto es una implementación que está hecho en Tabletop Simulator, pero que sepa la gente que esto es está algo cambiado. Ahora mismo hay un diseñador profesional que se está ocupando de que esto tenga un poco menos pinta de amateur y se le dé otro aire, pero bueno, en principio la idea es que mantenga un poco la esencia de lo que se está viendo aquí. El juego intenta presentar y gracias a gente como Leandro y como Gerson que me han ido guiando un poco y explicando por qué puedo o por qué conviene hacer una cosa que otra, bueno, pues este juego, como podéis ver, estoy acabando de colocar las fichas, este es Candelaria, que es aquí, y este es Cacatí. Entonces, podéis ver, así sería el juego, la situación inicial. Como veis, intenta ser lo más simple posible. Excelente. Y, por ejemplo, pues les agradezco mucho a ellos que me hayan explicado, porque yo antes este juego tenía por aquí centenares de espacio por donde ir, de casillas por donde poder hacer movimientos, y ellos me explicaron que, ojo, que estamos hablando del siglo XIX y el Chaco no era el Paseo de la Castellana, o sea, por aquí no se podía mover. Bastante que he puesto estas, más que nada porque como se produjo la vuelta desde Humaitá hacia Villeta, pues dar la posibilidad de hacer esa vuelta, pero necesariamente tenían que ser muy poquitas los espacios que estuvieran fuera del espacio habitado de Paraguay. Y como podéis ver en esta, pues los ríos son los que de verdad forman parte de lo que es la parte sustancial del terreno de juego, y el resto pues son bueno, pues zonas alejadas de la parte, digamos que interesante, que bueno, puede servir para flanqueo, pero yo me pregunto, y por eso quizá hay tan poca comunicación, me pregunto si hubiera sido posible lanzar un ejército, por ejemplo, flanqueando todas estas defensas tan fuertes en Itapirú y Curupaití y Humaitá, en vez de eso, pues haberlo esquivado y haberse ido directamente por las cordilleras, ¿no? Pero bueno, me quitasteis a la cabeza, me dijisteis que no, Creo que que más eso no difícil, tenía mucho Pedro. sentido. Mucho más difícil, Pedro. Muy Sí, difícil. ¿no? Tenemos que recordar que naquela época os rios, no caso o Rio da Prata e Paraguai, Paraná, eram as principais vias de comunicações e logística, não? Sí, Então, quanto mais lejos do rio para o suministro, para o apoio logístico, como hablamos em português, suministro era muito mais difícil. Então, só pequenas unidades, e agora depois falar bem, porque sou militar, os militares vão entender bem, para pequenas unidades, sim. Pequenas unidades, no máximo ya. batalhão. Pero para grandes unidades, brigadas y más allá, tenía que estar cerca del río, porque el río traía todo el suministro, ¿ok? Ajá. Y
Y claro, mi pregunta viene ahora. Yo recuerdo que hubo una expedición, Gerson, que Sí, salió en auxilio de, claro, de la zona de Mato Grosso, que es esta de aquí arriba, que en sí, realidad esto está representado por estas casillas, pero es que si no el mapa tendría que tener un metro más hacia arriba, sería absurdo. Entonces, Cuyabá estaría pues varios palmos más lejos que esto, pero bueno, para representarlo no está mal. El caso es que se hizo una expedición para socorrer a la zona de Mato Grosso desde el resto de Brasil y fíjate que es el mismo país, pero aquello fue un desastre, ¿no? fue un desastre. Salieron cerca de 5.000 hombres con caballos, con gado, né? Carrozas para suministro, pero llegaron a la frontera con Paraguay menos de 2.000. Fueron perdiendo. Inclusive, esto fue el problema, pues llegaron sin caballos. Ya. Claro. Un pelotón de la caballería paraguaya, un pelotón con cerca de 30 hombres, los acosaba, los atacaba y los hombres a pie no podían hacer nada. Eso es un problema del fracaso de la retirada de la laguna. Lo que pasa es Ya. que, bueno, uno tiene que estar ahí para ver lo que es el terreno realmente, es impasable. Es plena selva, imposible. Sí, Imposible, como dice Carson, mover grandes unidades por ahí es imposible. sí, sí. Vale. Entonces, encima no había camino, no había nada. Exato. Esta coluna que falou Pedro, que foi o episódio da retirada de Laguna, né? Sí. Foi um desastre, muitos mortos. Inclusive, interessante, a maioria de los muertos não foi por ataque de la caballería paraguaya ou do inimigo paraguaio ou alguma outra tropa. Foi por doença. Foi a cólera, né? Claro. Febre, né? Malária e as doenças endêmicas locais. A maioria, muito por Claro. cólera e escorbuto também, doenças locais. E Vale. falta de comida, falta de logística, não havia suministro, porque estavam muito lejos, estavam aislados. Sí, Entonces fue un sí. desastre. Es que es sorprendente porque uno ve el mapa y piensa, bueno, dentro de tu mismo país, ¿cómo no vas a poder acceder? Pero no, era claramente, Mato Grosso era claramente una isla Sí, dentro de la isla que era Paraguay. Totalmente aislado. Eso Totalmente. es. Aún hoy en día, Claro, sí, estuve en la iba a decir región. lo mismo. Sí, Bueno, Hasta hoy en día es entonces difícil de llegar. voy a explicar ahora que queda un cuartito de hora para no esto. La gente que anda preguntándome un poquito por el juego, pues bueno, pues lo voy a dedicar para que lo vean un poquito cómo funciona o cuál es el plan o cuál es la idea que hay debajo del juego y así, bueno, pues así se lo presento un poquito y vemos cómo es el asunto. Como veis, es todo casillas. Las casillas verdes corresponden a Brasil, que tiene esas dos zonas bien definidas, que serían la zona de Mato Grosso y Río Grande do Sul. Río Grande do Sul tiene las ciudades realmente importantes que dan la victoria a Paraguay si consigue acceder aquí. No, esto no significaría que has conquistado Brasil, lógicamente, sino que la idea es que, a ver, si el fracaso del ejército brasileño fuera tan monumental que un ejército paraguayo consigue alcanzar la costa y toma Río Grande o saquea Porto Alegre, pues seguramente la crisis institucional del propio imperio brasileño provocaría cosas tan grandes que quedarían fuera del juego. Ya políticamente Paraguay habría ganado. Como tú bien dijiste, Gerson, además, es que es cierto que al final que esto fue el comienzo del fin del imperio brasileño, porque la institución imperial no resistió esta guerra. Exacto. Entonces, a questão militar, questão abolicionista, né? Fim da escravatura e a questão religiosa. Isso fez com que o Império Brasileiro terminasse. Tanto que cerca de 20 anos depois, né? Brasil. Perdona, Gerson, no te he entendido eso. ¿Que tiene bastante qué? ¿Cómo? Que no te he entendido, es que has usado una expresión portuguesa, no he entendido. ¿Que tiene bastante? Estava falando que a questão militar, a questão da escravatura, né? Que terminou os escravos, e a questão religiosa. Cerca de 20 anos depois, 1889, Brasil se tornou república. Então, como disse, foi o fim do Império. Contribuiu, a guerra da Tríplice Aliança contribuiu para que o Império Brasileiro terminasse, chegasse ao fim, e o Brasil foi o último país
na América do Sul, se não me engano, vai se tornar república, né? Ujú. Argentina já era, Uruguai já era, então o Brasil, a Guerra das Secessões contribuyó para eso. Bueno, pues entonces ese es el sentido de que haya una serie de espacios que si los paraguayos alcanzan y los toman, pues se acabó la guerra. Entonces, en este caso, es llegar a las ciudades importantes de Brasil de la costa o alcanzar Buenos Aires. Si alcanza Buenos Aires, lógicamente... ¿Qué Sí, objetivos colocó para Paraguay? Porto Alegre y Río Grande. Ah, sí, sí, los verdes más sí, oscuros, ¿no? sí, estos dos. Y Sí, así en aunque dorado y tal. termina la guerra, ¿no? Entonces, y lógicamente, si Solano López hubiese desfilado por las calles de Buenos Aires, ya te aseguro yo que Argentina hubiese saltado por los aires y ahí habría sido, pues, vamos, un desastre para el país y una caída completa del país. Entonces, son situaciones definitivas que provocan, digamos, que el final de la guerra. Otra manera que se provoca el final de la guerra es por la captura del presidente Solano López, que es este de aquí, si lo veis. Sí. Esta ficha lo representa, este era el presidente, que si por lo que sea es capturado, pues ya se indica que los aliados, lógicamente, o sea, es que una vez que capturas al presidente, en realidad el presidente Solano López era el motor de la guerra, o sea, tanto por negarse a soltar las riendas del país cuando hubo la reunión aquí con el presidente Mitre, como cuando ya cae Asunción y él decide continuar y seguir luchando empecinadamente cuando realmente no había nada de conseguir. Pero bueno, él estaba decidido a continuar y entonces, lógicamente, si se captura esta ficha, pues inmediatamente los aliados ganan. Si, por ejemplo, se captura otro oficial, por ejemplo, estamos hablando de esta Rivía, pues lo rotamos y vemos que le dan puntos de victoria, que es la manera más habitual de ganar, porque es difícil llegar a la costa o es difícil capturar al presidente, pero a medida que se va jugando van aumentando los puntos de victoria y al final de este, si os dais cuenta, tiene marcadores de puntos de victoria, pero no tiene turnos de juego. ¿Por qué? Porque los turnos de juego se definen con las cartas. Cuando un jugador ha consumido todo su mazo, se acaba el juego. Entonces, como veis, cada espacio también tiene unos iconos de cartas rojas para los espacios aliados y cartas azules para los espacios de Paraguay. Entonces, todo espacio ocupado de los aliados que tiene una carta le va dando cartas al paraguayo. Supongamos que, por ejemplo, este de aquí viene por aquí 1 y 2 conquista y este, por ejemplo, conquista esto. Son 3 cartas para él. Pues el juego se ha cortado 3 turnos. Paraguay consigue puntos de victoria porque si vemos las cartas, lo veréis ahora mismo, que tienen puntos de victoria en la parte de debajo, puntos de victoria, puntos de victoria, puntos de victoria, y entonces esto los va recolectando y si antes que el aliado consiga reaccionar, el paraguayo ha consumido todas las cartas, se podría entender como que más o menos la guerra llega a un punto en el que Paraguay ha conseguido la suficiente supremacía política o militar o territorial, como lo queráis ver, para que esta guerra la consiguiera terminar mejor de lo que lo consiguió históricamente y ganar por puntos de victoria. Obviamente es muy difícil, de hecho yo solamente lo he visto una vez, que gane militarmente Paraguay. Se puede, pero es muy, muy difícil. Sin embargo, los puntos de victoria se consiguen de esta otra manera y bueno, vemos además qué es lo que dice cada carta. Es bastante directo. Paraguay recibe 3 unidades de infantería en un espacio controlado de Paraguay por depósitos de armas capturados. Por ejemplo, después de la batalla de Curupaití, lo hemos comentado antes, se hizo ahí una requisa de 10.000 de los 10.000 cadáveres y heridos y muertos aliados, pues fijaros la cantidad de tropas que puedes armar con eso. Entonces, esta carta te permitiría conseguir eso. Esta directamente quita 2 puntos de victoria al aliado y esta elimina unidades en Mato Grosso porque, ¿veis? Lo que ha comentado antes Gerson, la viruela. La viruela en Mato Grosso provoca que unidades que encima Mato Grosso hay pocas. O sea que esto es un desastre para el... Igual en el sur no es tanto, pero es que en Mato Grosso perder una unidad es terrible. Entonces, tiene su importancia. ¿Qué sucede? Que el juego viene, la gracia del juego está en que, ¿cuál elijo?
Ah, sí. Esto me lo han comentado en alguna. Joder, me gustaría usar todas, lo sé, pero es que en este juego hay eventos que no sucedieron históricamente, pero podrían haber sucedido. Por ejemplo, Sí. la rebelión de los esclavos de Río Grande do Sul. Joder, Sí, es que no hubo una rebelión de esclavos, ya lo sé, pero eso es porque Paraguay no se centró en conseguir una rebelión de allí. Si llega a infiltrar agentes, si llega a armar la población local, no sé, si llega a llevarles gente para entrenarles, posiblemente hubiera conseguido, porque realmente la esclavitud era grande en la zona y encima se estaban reclutando tropas para el frente, con lo cual la vigilancia era mala. Oye, pues lo hubieran podido conseguir. ¿Qué sucede? Pues bueno, en el juego sería que el paraguayo ha decidido no usar esa carta de la rebelión, sino que usa esta de los de porque le interesa más. Entonces, eso es lo que hace el juego. Pone al que consigue las cartas en la tesitura de tener que elegir cuál de ellas utiliza. ¿Utilizo esta? Adelante, saco 3 unidades. Y estas 2, fuera. Bueno, pues muy bien, lo has decidido así. Perfecto. Pero los puntos te los llevas. 4 puntos, que el hombre los tiene 4 puntos y además consigue estas unidades. Le toca al siguiente jugador, que es el aliado. El aliado avanza, toma lo que sea, consigue sus cartas. Entonces, el juego se puede ganar de varias maneras, pero además tiene un final de... No es un final de guerra, un final de juego abrupto que de repente aparece, porque lo ves venir, ¿no? Tú ves que el paraguayo le quedan 3. Entonces sabes que tiene máximo 3 turnos, que en 3 turnos tienes que hacer lo que sea para acabar, para ganarle en puntos de victoria. O capturarle a López o lo que sea. Me refiero a que tiene esa... Aparte de tener la tensión del combate y la tensión de los puntos de victoria, además tienes esto de que puedes ir jugando con cuánto de largo quieres hacer el juego. ¿Quieres hacer una campaña de conquista como un loco, aunque sepas que militarmente esta unidad no es posible que haga nada, pero oye, consigo una carta más? Pues lo avanzo, allá que voy. ¿Esto qué equivaldría en la guerra? Equivaldría a que Solano López, en vez de dedicarse a grandes batallas aquí, imaginaros que hubiera dividido su ejército en pequeñas partidas, tipo lo que he comentado esta mañana, Reyoso, pequeñas partidas de gente preparada, pero independiente unas de otras, y llenas el mapa de tropas que van danzando de un sitio a otro, casi imposibles de parar. Pues consigues un porrón de cartas. Eso sí, prepárate a perder todo tu ejército. ¿Lo puedes conseguir así? Inténtalo. Sí. Históricamente lo puede haber intentado también. Así que vamos a ver qué pasa. Lo mismo con el norte. Mato Grosso es una zona delicada para el aliado porque solo tiene un espacio de refuerzo. Aquí es donde se reciben las nuevas unidades, que son prácticamente infinitas para los aliados y realmente escasas para Paraguay. Entonces, vas recibiendo aquí tropas, los vas sacando, pero ojo, es que Paraguay tiene varias zonas de acceso. Y si decide, por ejemplo, acabar antes con el norte y va llevando tropas hacia el norte mientras en el sur hace lo que puede por detener, posiblemente tome Mato Grosso. Y de hecho, históricamente, pues si se hubiera dedicado a ello, lo habría podido conseguir. Y fíjate lo que consigue, un porrón de cartas, consigue evitar una de las zonas de refuerzo del aliado, 3 cartas por Cuyabá, esto es un botín. Pero, ay amigo, como dijo una vez un israelí, hablando del ejército israelí, decía que el ejército de Israel, que Israel es como una señorita que solo tiene un pañuelo para cubrirse. No sabe dónde ponerlo para poder tapar, ¿no? Entonces, Paraguay no tiene tropas para todo, tiene que decidir cuál es su estrategia. Eso sí, una vez que la decida, ir con todo. Y como resumen somero y tiempo, más o menos, ya está. Ahora, no os he dejado mucho tiempo, ya lo siento, pero dudas y preguntas, por favor, podéis decir lo que queráis. Pues bien. Benito, estás ahí hablando, dime. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa? A mí lo que me sorprende es que una situación así no hubiera llevado a la desaparición de Paraguay como país. Especialmente por la determinación que tenía Brasil en llegar hasta el final con todo. ¿Cuál fue el motivo? Se te ha oído un poco mal, pero creo que preguntabas que, habiendo una victoria tan absoluta sobre Paraguay, ¿cómo es que Paraguay no desapareció, no? Exacto, sí. Pues sí, eso quizás nos puede decir Gerson, porque es el final de la guerra. El final sí. de la guerra se mantuvo el equilibrio en el Prata.
havia uma preocupação tanto de Brasil como Argentina de manter o equilíbrio. Tanto que o Brasil praticamente não teve ganhos territoriais nessa guerra. Pelo contrário, o Brasil teve prejuízo, perdeu gente, homem, gastou plata, teve muito prejuízo. Então, se manter o equilíbrio em prata. Paraguai, pelo contrário, o Paraguai depois teve muito auxílio, né? Dos mesmos países que atacaram o Brasil e a Argentina, teve muito auxílio e se reconstituiu. Né? O Paraguai teve perda territorial, né? Teve alguma perda territorial ali do Rio Pilcomayo para a Argentina, mas, no geral, o equilíbrio no prata se manteve. Ya. Okay. Leandro, es así, o sea, no hubo una decisión de repartirse Paraguay por miedo a romper el equilibrio. No, igual, obviamente Paraguay pierde buena parte de su territorio, pero, digamos, Paraguay no desaparece, pero pasa a ser administrado por los aliados. ¿Alguien tiene un micro? Estamos oyendo su conversación. Benito, yo creo que es Benito. Ya está, ya le he silenciado. Ok, gracias. Vale. No, bueno, no, para no hacerlo muy largo, digo, Paraguay, si bien no desaparece como Estado, pero pasa a ser administrado por los aliados. Vale. Digamos, su gobierno son impuestos por los aliados y todos sus recursos son administrados y usados por los aliados. No hacía falta necesariamente que desaparezca. O sea que dices, Leandro, que en realidad no, aunque no desapareció físicamente como país, pero al fin y al cabo, si te llevas su dinero y sus recursos, pues prácticamente es totalmente, eso, ¿no? Ya. Totalmente. De hecho, los grandes hacendados argentinos y brasileños se van a Paraguay y explotan las tierras en Paraguay. Ya. O sea que digamos que en el mapa no se reflejó nada. Qué engañosos son los mapas a veces, ¿eh? Fíjate, en el mapa no se ve nada, en la realidad como que sí. Digamos, sí. Bueno, después con los años, Argentina le termina devolviendo a Paraguay una parte del territorio al norte del río Bermejo, pero en definitiva tampoco Argentina, vuelvo a insistir, para los aliados no era necesario hacer desaparecer ni repartirse el Paraguay. Ya. Hace una especie como de recursos. Hace una especie como de estado tapón, ¿no? Entre Brasil y Argentina. Totalmente. Aparte tenían lo más importante que ellos querían, que era poner su gobierno. Ya. En realidad lo que no querían era el gobierno de López. A ver, haciendo una comparación, es lo mismo que Estados Unidos hubiera hecho desaparecer Irak. Ya. Claro, esa que te interesa y te vale con eso. Essa questão do Paraguai, Pedro, é interessante, porque depois da guerra que houve, da guerra do Paraguai, a guerra de Chaco, que foi aproximadamente 40 anos depois, o Paraguai foi muito bem nessa guerra. Né? Eles têm muito orgulho. Eu visitei um museu lá também, nessa região, cerca de Peruí, tem um museu de artilharia. Eles têm muito orgulho de uma batalha que eles tiveram com os bolivianos, em que eles foram razoavelmente muito bom. Uma guerra muito difícil também, né? Guerra do Chaco, um terreno terrível, muitas vezes pior do que da Tríplice Aliança. Eles foram muito bem, ou seja, mesmo com a perda da guerra da Tríplice Aliança, eles se reorganizaram cerca de 40, 50 anos depois, né? Essa guerra foi ali início do século XX, né? E foram muito bem nessa guerra, razoavelmente muito bem, contra a Bolívia, né? Lá sí. Pero, de hecho, fue una guerra tan dura que le llaman la guerra de la sed. O sea, una guerra que se llama la guerra de la sed. ¡Oh, Dios mío! Lo que tiene que ser eso. Sí, es una guerra, también es una guerra que da para mucho porque fue muy cruenta. Muy cruenta, muy larga, muy difícil. Y los paraguayos tuvieron un general que yo siempre digo que si hubiera nacido en Europa sería uno de los grandes generales, que era el general Estigarribia, de la campaña.
que la campaña que hizo es brillante, tendrían que verla. Si pueden verlo o conseguir algún libro, se los recomiendo. A ver, Leandro, que no todos somos... Pero sí, vale, pues sí, pues intentaremos enterarnos un poquito de cómo funciona esa guerra. Yo, la verdad es que la he visto un poquito y sorprende como un país con un ejército, de nuevo, inferior en tamaño y en recursos en ese caso, al boliviano, le dio pal pelo, pero de arriba abajo. Sí, a ver, yo por ahí podemos ahondar en la guerra, pero no quiero, a ver, porque no sé si por ahí nos vamos de tema, pero también es una guerra complicada, porque imagínate que Bolivia era grande y mandaba la tropa desde el altiplano a pleno Chaco boreal, que no había agua, que no había nada, que era todo lo que nosotros, todo ralo, espinillos, contra tropas que estaban mucho más habituadas como eran los paraguayos. Pero, bueno, por pues eso, pero llega mi hora, no quiero pisar a nadie luego nada porque esto va hasta que arde y estamos ya en los últimos momentos de las Bellota y bueno, pues quiero agradecer a todo el mundo que ha estado y nada, sobre todo a Leandro y a Gerson que me han ayudado desde el principio de este proyecto, que estoy súper agradecido a ellos y a todos los que habéis estado, pues bueno, habéis estado muy formalitos, así que también os lo agradezco a todos. Y nada, pues si venís por Durango tenéis invitación de cerveza y a pinchos, o sea que más no puedo hacer. Ha sido un placer, señores. La verdad es que lo hacíais tan bien que daba reparo interrumpiros. Gracias, Pedro. Venga, pues un abrazo a todos. Abrazo. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos en las mesas. Gracias, hasta vosotros. gracias, abrazo. Muchas gracias, Pedro. Salud Venga, y adiós. paz. Salud y paz.